Hola, bienvenido a mi canal. Aquí en mis manos tengo lo que llaman una lanza de lavado a presión. Esto lo compré para ver qué tal funciona, es para hacer la limpieza externa, no solamente de las casas, sino también para los carros, especialmente cuando uno viene de carretera lleno de lodo, tierra. Esto es lo mejor. Estoy probando este producto, primero por el precio, me costó $10.99 en comparación con estas, digámosles, hidrolavadoras o limpiadoras que son a base de gasolina, o otras que vienen eléctricas, las cuales son muchísimo más caras, que estaríamos hablando sobre los 250, 300, $400. Entonces vamos a ver cómo funciona, ya les estaré mostrando qué efectiva es y al final les daré un resumen. Y bueno, mientras tanto, pónganse cómodos, bienvenidos a bordo, y aquí iniciamos nuestro viaje o paseo de limpieza. Muestro cómo es y cómo funciona. Esto simplemente se conecta a la manguera del jardín. Tiene aquí su llave de prendido y apagado, on and off, y trae dos boquillas. Esta boquilla, digamos, es para que salga el agua, digamos, en una sola dirección, digamos como un tiro. Y luego tenemos la otra boquilla, que es como para que fuese una especie de regadera. También sale a presión de agua. Entonces, dependiendo de la utilización, mientras más se acerca al producto, digamos, que va a limpiarse, llámese el carro, llámese las paredes, entonces ahí va a tener más presión. Mientras más cerca, si se aleja un poco, es para que tenga menos presión y pueda hacerle menos daño a lo que pueda estar limpiando.
Bueno, ya estamos acá, ya más o menos bastante se ha secado. A este producto, digámoslo así, le daría 4.5 sobre 5, porque lo único que le falta es un poquito más de presión. Claro, cuando uno usa esas hidrolavadoras eléctricas o a gas, traen una presión muchísimo más fuerte, pero también levanta la pintura. O sea que unas cosas tienen sus pros, otras tienen sus contras. Pero ya, por ejemplo, con esto me ayudó muchísimo a limpiar la superficie para luego iniciar pintarla. Especialmente aquí en Estados Unidos, en el estado de California, dentro, por fuera, los pisos y todo, son de madera. Entonces fue una forma fácil de, digamos, limpiar y preparar la madera. Falta ahora, más adelante, lijar algunos sitios antes de empezar a pintar. Pero bueno, fue mucho mejor de lo que esperaba. Yo esperaba que iba a ser un poco más, digamos, débil, pero estuvo bien. O sea, y por $10.99 no se le puede pedir más. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este video. Los espero en un próximo video en Cosas de Ramón. Gracias de nuevo y hasta una próxima.